El accidente en 1986 de la central nuclear de Chernobyl dio un gran golpe a la energía nuclear en Europa, donde no se ha abierto ningún reactor en 15 años. Ahora, la crisis del gas ruso y el encarecimiento del petróleo empiezan a dar al traste con el viejo tabú. Que se lo pregunten si no a Finlandia, un país para nada sospechoso de vandalismo medioambiental. El año pasado comenzó a construir un nuevo reactor nuclear que entrará en funcionamiento en 2009. De tecnología francesa, por cierto, que es el país más nuclearizado de la Unión Europea y que planea en estos momentos añadir una central más a su nutrido parque nuclear. En el Reino Unido ha sido Tony Blair quien ha tomado la iniciativa a la hora de defender la necesidad de explotar la vía nuclear. Allí funcionan 14 centrales con 31 reactores, con programas de cierre escalonado entre 2015 y 2020. En Alemania, Angela Merkel revisa un plan para tener una política energética. Italia, Suiza, Suecia, Bélgica, Bulgaria, Rumanía y la República Checa también proyectan construir nuevas centrales, aunque se replantean sus moratorias. No es de extrañar, desde luego, que el comisario Joaquín Almunia diga que la energía nuclear es un debate imprescindible, que así es como hemos querido llamar a este especial informativo de Intereconomía Televisión, que arranca con unas declaraciones suficientemente explícitas del presidente norteamericano, de Bush, en el reciente debate sobre el Estado de la Unión, en el que dijo que hay que dar un gran giro respecto al tema nuclear. Vamos a verlo. America is addicted to oil. We have spent nearly $10 billion to develop cleaner, cheaper, and more reliable alternative energy sources. So tonight I announce the Advanced Energy Initiative, a 22% increase in clean energy research at the Department of Energy to push for breakthroughs in two vital areas. To change how we power our homes and offices, we will invest more in zero-emission coal-fired plants, revolutionary solar and wind technologies, and clean, safe nuclear energy. Breakthroughs on this and other new technologies will help us reach another great goal, to replace more than 75% of our oil imports from the Middle East by 2025. Y ustedes se preguntarán, ¿y en España qué? Pues en España el calendario nuclear sigue siendo el que era, aunque el gobierno tiene una papeleta importante sobre la mesa. Frente a Enresa, la empresa nacional de residuos radiactivos, busca un pueblo que quiera albergar los desechos radiactivos a partir del 2010, que es cuando regresa un cargamento de esos residuos enviado a Francia en 1989. Pero en 2007 hay elecciones locales y los alcaldes no se atreven ni siquiera a plantearlo. Les hemos preparado un vídeo sobre eso. Se ofrecen 12 millones de euros al año, un centro de investigación e infraestructuras. La idea es tener un candidato en junio, empezar a construir el almacén en 2008 y abrirlo en 2010, que es cuando tienen que regresar de Francia los 13 metros cúbicos de residuos de alta actividad y 665 de actividad media de Vandellós 1 que España envió allí en el 89. Tiene prisa Enresa y argumenta que un único almacén es más seguro que 7 y además 3 veces más barato. Por eso se ha optado por un proyecto que costará 600 millones de euros y que no precisa requisitos especiales de suelo o de estabilidad. La única condición es que se minimicen los transportes de combustible y que tenga ferrocarril, a ser posible, para llevar el combustible gastado. Unas 100 personas trabajarían en el centro de investigación y el pueblo recibiría nuevas carreteras. Asegura Enresa que una central nuclear es más peligrosa que el almacén porque en el segundo caso los residuos no se manipulan. Lo que ocurre es que hoy por hoy no abundan candidatos, ni siquiera entre los municipios que ya albergan una central donde la población se supone está más o menos acostumbrada a convivir con la energía nuclear. Almonacid de Zorita, en la provincia de Guadalajara, sería a priori una buena opción porque el cierre de su central es inminente. Lo que ocurre es que su alcalde, Gabriel Ruiz del Olmo, del Partido Popular, no parece estar demasiado por la labor. Admite que a Zorita no le importaría tener una nueva central, pero lo del almacén no terminan de verlo claro.
Sin duda, a nosotros nos parece que el debate sobre la energía nuclear es un debate imprescindible. Para abordarlo, tenemos en nuestros estudios de Madrid a don Javier Vega de Seoane, presidente del Comité de Energía del Círculo de Empresarios. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y también tenemos con nosotros a don Alberto Carbajo, director general de Operación de Red Eléctrica de España. ¿Qué tal, don Alberto? Buenas noches. Nuestro tercer invitado es don Javier Targueta, presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, que aporta la visión de los industriales a este polémico asunto de la energía nuclear. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues sin más preámbulos, la primera pregunta a ustedes tres es ¿dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Don Javier Vega. Bueno, el sistema energético español, después de unas cuantas oleadas de inversiones desde la época de la autarquía, donde lógicamente se dotó al país de unas capacidades de generación de acuerdo con la política autárquica del momento, fundamentalmente hidráulicas. Posteriormente, ya en los años 50 y sobre todo en los años 60, pasamos al carbón y al petróleo. Luego, en los años 70, con la crisis del petróleo, se puso en marcha un importante plan nuclear, como en tantos otros países. Posteriormente, ya en los años 80, nos dedicamos a la cogeneración y empezaron las energías renovables. A mediados de los 90 iniciamos el programa que tenemos todavía vigente del gas, de los ciclos combinados a gas y de la energía eólica. Y con todas estas oleadas hemos generado un mix de generación, valga la redundancia, que es bastante equilibrado. Realmente España, a pesar de que no cuenta con materias primas energéticas, tenemos un sistema de generación bastante equilibrado, lo que nos da una relativa independencia en el campo de la electricidad, nos da también una cierta estabilidad en los precios y también, bajo el punto de vista medioambiental, tenemos unas emisiones de CO2 promedio relativamente buenas en comparación con países de nuestro entorno, lógicamente apartando a Francia, que tiene una gran potencia nuclear, que por consiguiente no tiene emisiones de CO2, y los países que tienen gran potencia hidráulica, como pueden ser los países del norte. Por tanto, resumiendo, yo creo que tenemos un panorama relativamente bueno, a pesar de que hemos podido ver en otros países teóricamente más avanzados que nosotros problemas de suministro eléctrico. En España han sido problemas más bien de tipo puntual y fundamentalmente debido a problemas de distribución. Por consiguiente, yo diría que si hacemos un balance de la situación del sistema eléctrico español, yo creo que podemos estar satisfechos, relativamente satisfechos, lógicamente. Don Alberto Carbajo, ¿cree usted que esa situación de equilibrio puede permitiros estar tranquilos? Yo coincido con lo que ha apuntado Javier respecto a la situación actual, o sea, esa radiografía del pasado que nos conduce a nuestra situación actual, pero sin embargo yo creo que merece la pena introducir alguna reflexión sobre cuál es el próximo futuro. En el próximo futuro nosotros, agotados nuestras posibilidades de recursos hidráulicos y teniendo además las limitaciones que provienen del cumplimiento de Kioto, nos vemos con limitaciones en la generación de generación eléctrica con combustibles fósiles, y se ha optado por dentro de los fósiles con los menos contaminantes, que es el gas. Pero entonces aparece una nueva variable a considerar, y es el exceso de dependencia energética de España frente a los inputs energéticos. Realmente, para el futuro, los vectores energéticos sobre los que se va a desarrollar ese crecimiento eléctrico son, por una parte, el gas y, por otra parte, energías renovables, ¿no? Al respecto de esto, yo diría que las energías renovables son, desde luego, autóctonas, ahorran combustible en un país con alta dependencia energética y tienen escasas emisiones de CO2, pero tienen muy poquita firmeza. Entonces, la electricidad no es solo energía, hay que tener una potencia para garantizar esa energía en todo momento, porque la electricidad es un bien esencial que no es posible almacenar. Entonces siempre hay que tener una potencia capaz de atender la demanda. Entonces, en esa falta de firmeza de las energías renovables, por la falta de predictibilidad y por la variabilidad del recurso eólico, que sopla cuando sopla, pues se une a que tenemos dentro del mix
el agua, que tampoco es gestionable, es decir, que concretamente ahora estamos atravesando un periodo de sequía importante y tenemos escasos recursos eólicos, y por otra parte tenemos el tema del otro suministro, es el gas. Yo creo que es una apuesta aventurada en el sentido de que es exclusivamente pivotar nuestro crecimiento eléctrico en estos vectores. A mí me parece arriesgado por esa falta de firmeza que darían otras fuentes de energía que hoy no se contemplan. Don Javier Targueta, ¿cómo ven los industriales esa situación? ¿Con preocupación? ¿Hay una diferencia de costes? ¿Se podría ganar competitividad si la energía nuclear entrase en nuestro escenario industrial? Yo creo que nos encontramos en dos, como mínimo en dos encrucijadas hoy día, ¿no? Yo creo que por un lado la encrucijada energética, que le han comentado muy bien Javier Vega y Alberto Carbajo, en que en definitiva España tiene que decidir hacia dónde tira, una vez hechas apuestas correctas, como han sido las renovables y como ha sido el gas, pero que han sido apuestas hechas en el resto del mundo, y cuando en el caso de las renovables no, pero en el caso del gas, cuando el resto del mundo también ha hecho esa apuesta, pues el gas se convierte cada vez más en un recurso escaso y por tanto caro y probablemente espiralmente en crecimiento espiral de precio. Y por tanto tiene que plantearse España las previsiones de consumo o las imprevisiones de consumo, y como muy bien apuntaba Alberto hace un instante, de las puntas de demanda, que son las que definen la capacidad instalada, tiene que apostar España, tiene que hacer una nueva apuesta para ver cómo se satisface esos incrementos de consumo y esos incrementos, en mi opinión todavía más importante, o tan importante al menos, de puntas de demanda, que van a definir la capacidad instalada que tiene que tener el país y qué capacidad instalada tiene. Lamentablemente, cuando lo que crece son las puntas de demanda, las renovables como la eólica no las satisfacen. La eólica, por ejemplo, es energía, pero no es potencia. De forma que a la vez que crezca la eólica, al mismo ritmo que la punta de demanda, tiene que crecer también la energía generada, la capacidad con energía gestionable, es decir, con combustibles. Esa sería una primera encrucijada. Hay otra que es la industrial. Queremos que un sector que hoy día representa pues un 20% o más de la economía española, y si consideramos la subsidiariedad del sector extractivo por un lado y la del sector servicios, o de una parte del mismo por otro, supera el 30%. Por tanto, queremos que algo que significa más del 30% sea competitivo, sea creador de riqueza, sea creador de empleo, sea promotor del empleo de calidad, sea promotor de la innovación tecnológica, sea promotor de la formación profesional, etcétera. Si ese es el caso, que yo creo que tiene que serlo, claramente tenemos que apostar por una industria competitiva en la que, desde luego, en los grandes consumidores el coste, la energía como factor importantísimo de nuestros costes, tiene que estar a un precio competitivo, y si no, no podremos contar con una industria competitiva. Y no competitiva no vale Europa ya solo, sino hay que contemplar el contexto mundial, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Nuestros competidores están en todas partes del mundo, y es en esas todas partes del mundo donde tenemos que contemplar cuáles son los costes de nuestros competidores para apostar por ellos. Vamos a echar un vistazo, si me lo permiten, al calendario nuclear en España, porque para muchos ese es el kit de la cuestión, ¿no? Si eso va a generar algún cuello de botella que en algún momento va a producir una demanda insatisfecha en alguna zona de España, que vemos que depende ya en porcentajes de hasta el 80 o el 85% de la energía que producen las centrales nucleares. El 30 de abril del 2006, la central de Zorita pues tiene el primero de los drops, ¿no? En Zorita hay que recordar que trabajan 271 de los 800 habitantes del lugar. En 2009 se saturará la capacidad de almacenamiento de la central de Cofrentes en Valencia. Antes se me olvidó decir que la central de Zorita está en la provincia de Guadalajara. En 2010 tienen que regresar de Francia los 13 metros cúbicos de residuos de alta actividad y 665 de media actividad de Vandellós 1, que el gobierno español envió allí en 1989. A partir de esa fecha, España deberá pagar una penalización de 49.500 euros
por cada día de retraso, más la inflación que se va añadiendo desde el momento en que se decidió esto, y por cada día de retraso, como hemos dicho. En 2011 se agota la autorización de la central de Garoña y llegan los residuos de la central de Zorita. En el 2012 se va a saturar la capacidad de almacenamiento que tiene la central de Ascó 1, que está en Tarragona. El año siguiente, el 2013, pasará lo mismo en la central Ascó 2, que también está en Tarragona, y en la de Cofrentes. Y finalmente, en 2015, llegarán los residuos de Garoña y se producirá, hipotéticamente, según el calendario previsto, el desmantelamiento de la central de Zorita. ¿Qué les parece a ustedes este calendario? ¿Da tiempo, no da tiempo? Una central nuclear no se improvisa, una central nuclear requeriría en España una didáctica y una política de concienciación de las mejoras que se han introducido, la seguridad añadida a los complejos energéticos nucleares y un trabajo arduo y pesado y difícil, ingrato políticamente incluso, ¿no? Don Alberto. Sí, yo creo que a la vista de ese calendario es necesario una reflexión sobre los tiempos que tenemos para tomar las decisiones, que no son muchos. Yo creo que en ese sentido el Gobierno convocó hace 2 meses una mesa de reflexión de la evolución de la energía nuclear con varios objetivos, y uno de ellos era precisamente el reflexionar sobre la gestión de los residuos, ¿no? Esa gestión de los residuos viene motivada, o esa preocupación viene motivado por ese calendario mencionado, ¿no? Yo espero que el Gobierno tome alguna decisión después de oídos los debates que se producen en la mesa, alguna decisión orientada pues a un almacenamiento, en mi opinión, y respeto otras opiniones de los componentes de la mesa de debate, pero en mi opinión debería irse a un almacenamiento centralizado, un OTC, temporal centralizado, de manera que pudiéramos tener una solución a muchas de los hitos que figuran en ese calendario, ¿no? Es decir, eso no da respuesta al problema con el que iniciamos el debate del futuro del abastecimiento energético del país. Ese da un problema que ya tenemos creado. Es decir, todo esto son, el resultado de la actividad eléctrica y en su parte nuclear en los últimos años, ¿no? Consecuencias. Consecuencias, efectivamente. Es decir, tendremos que avanzar más en el debate, porque no es solo tener la solución a estos residuos generados o que se pueden ir generando en el futuro, sino además prever cuál puede ser la dieta energética de este país, cuál puede ser la solución energética, y habrá que buscar de todos lados, desde el punto de vista de la oferta me refiero a los tipos de generación, desde el punto de vista de la demanda. Yo creo que hay un gran yacimiento a explorar en el ahorro y eficiencia energética. Nuestros usos y nuestros consumos de electricidad y de energía en general están disparados en comparación con Europa, y yo creo que merece la pena una reflexión al respecto. Yo creo que hay que seguir apostando por las fuentes de energía renovables, porque, como decía bien Javier, es energía y por lo tanto hay que aprovecharlo, de energía de coste variable cero o muy bajo, y hay que aprovecharlo, pero no podemos apostar exclusivamente por ello, porque no es potencia firme, no es predecible, no es gestionable. Yo creo que hay que apostar por hacer de verdad un I+D para evaluar las posibilidades de captura de las emisiones de CO2 en las plantas de generación de combustibles fósiles, de carbón concretamente, y yo creo que hay que replantearse el uso de la energía nuclear. Y para mí esas son las cuatro recetas que pudieran, de alguna manera, bien dosificadas y bien manejadas y tal, que pudieran darle esa solución al problema energético de un país altamente dependiente, y que además tiene un problema de costes de la energía y de emisiones de CO2. Don Javier Targueta, ¿los grandes usuarios de la energía de este país están preocupados ante este calendario? Sí. Estamos preocupados, creo que suscribo todo lo que ha dicho Alberto, pero estamos preocupados, y lo que pensamos es que ese debate, bien abierto,
debe ser un debate con ritmo, es decir, tiene que ser un debate con objetivos a la vista, no debe ser un ejercicio diletante, un ejercicio en que nos recreemos, tiene que ser un ejercicio con la intención de llegar a algo. Y nuestra gran preocupación está en que cuando nos hacemos la pregunta, o hacemos la pregunta en cualquier foro, en cuanto a cuál sería la alternativa de la nuclear para satisfacer la demanda en los próximos 10 años, la demanda acumulada en los 10 o los 12 o los 15 próximos años, esa respuesta no existe. No existe. Es decir que yo diría que es un debate que debe abrirse, ya está abierto, que debe desarrollarse con ritmo y con el deseo de que la respuesta que salga del mismo sea positiva, porque desde luego lo tenemos crudo como la respuesta no fuera positiva o fuera ambigua. Más nos vale que la respuesta sea positiva. Y otro comentario al respecto es que nuestro sector, y sobre todo el de grandes consumidores, hace permanentemente, y hago aquí, una oferta, una modesta oferta, que con Alberto y con Javier lo hemos hablado montones de veces, y que es una contribución nuestra a la gestión de la demanda. Otros, como Javier Vega, prefiere llamarle gestión de la oferta. Las dos formas valen, las dos expresiones valen, y no significa más que nosotros, que somos grandes consumidores de base, suponemos el 15%, las empresas que están asociadas en AEGE, el 15% del consumo de energía anual de España, pero con el matiz de que somos consumidores de base. Es decir, somos en mi opinión, unos consumidores muy interesantes para, por medio de la interrumpibilidad y de la modulación de nuestro consumo, contribuir a que las puntas de demanda sean menos puntas y sean más cortas. En ese contexto, don Javier Vega, este es un gobierno difícil para hacer ese sorpaso intelectual. Es un gobierno que tiene alianzas con partidos verdes, es un gobierno pues que está comprometido con causas, digamos, tradicionalmente ligadas al combate a la energía nuclear en toda Europa. ¿No le parece? Sí, efectivamente. El tema nuclear es difícil con cualquier gobierno, porque hay gobiernos de centro y de centro-derecha en Europa que tampoco se atreven, ¿no? Y nuestro propio gobierno, cuando era de centro-derecha, tampoco se atrevió y el problema era parecido. Por tanto, yo creo que es más bien un problema de la percepción de los políticos de qué es lo que la gente siente y qué impacto electoral puede tener promover una idea por muy sensata que ésta sea. Por tanto, yo creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio, como decíamos, de reflexión, pero sin tabúes y sin prejuicios. Porque claro, el prejuicio ya lo tenemos, el prejuicio existe. La sociedad tiene una mala sensación de todo lo que huela a nuclear y muchas veces es una sensación totalmente irracional, que nadie la justifica, cuando realmente, como hace un momentito se comentaba, el problema real, el problema de verdad que existe con el tema nuclear son los residuos. Este es el problema de verdad, porque los demás están prácticamente todos resueltos. Y la energía nuclear, yo suelo poner el símil de los aviones, cuando un avión se cae y hay un accidente, pues es muy aparatoso, es una gran catástrofe. Pero ¿qué medio más seguro hay que volar cuando nos queremos transportar? Es el más seguro, si no fuera porque para ir al aeropuerto tenemos que ir en automóvil, ahí es donde corremos el riesgo. Por tanto, realmente, si fuéramos serios, si analizamos con rigor la tecnología nuclear, sobre todo en el estado actual del arte, con la tecnología que tenemos hoy día, no cabe duda que con la experiencia que hay, que son 50 años de experiencia nuclear y 500 plantas funcionando en el mundo, y un desarrollo de ingeniería y una puesta en valor de todas las tecnologías que se han desarrollado en estos últimos años a favor de la seguridad y la eficiencia de la generación nuclear, si alguien con rigor analiza el problema, tiene que darse cuenta de que fundamentalmente estamos peleándonos con fantasmas y con prejuicios y con ideas del pasado y con algún icono, y nunca mejor dicho, algún icono soviético, que es realmente lo que ha generado una malísima imagen de esta tecnología que sin duda ninguna, si miramos al futuro, pues tenemos que contar con ella. También se han caído presas y nadie cuestiona la energía hidráulica por falta de seguridad.
y se han caído y han arrasado pueblos, ¿no? ¿Ha habido elementos que permitan pensar que la energía nuclear es hoy más segura que cuando se produjo el accidente de Chernóbil? Vemos que países que sufrieron con verdadero terror la catástrofe que se producía en Chernóbil, como por ejemplo Finlandia, ahora se han lanzado y se aventuran a esta tecnología y abren sus puertas a la energía nuclear, ¿no? ¿Hay elementos que permitan pensar que hoy la energía nuclear es mucho más segura? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que la generación que hoy se está poniendo es más segura, pero no es la última, es decir, se está ya desarrollando una nueva generación de nuclear que va a comportar elementos de seguridad pasiva y que desde ese punto de vista la seguridad no debe ser un problema en el análisis sobre la conveniencia de la energía nuclear. Hay algún elemento que sí que me preocupa y es la proliferación. Es decir, según la metodología o la tecnología de nuclear a la que se pueda ir en el futuro, pues existe más o menos control sobre los elementos que se puedan generar. Es decir, actualmente estamos avanzando hacia los combustible forzado, que es la utilización del combustible en el reactor y después el almacenamiento sin llegar a ningún reprocesamiento, ¿no? Otras tecnologías que se están apuntando pues barajan la posibilidad de hacer un reprocesamiento para después hacer unos reactores rápidos utilizando plutonio